Todo lo que hemos pensado de qué hace que una persona comunique muy bien una idea podría estar bastante mal. No importa tu conocimiento del vocabulario, no importa tu corporalidad, no importa. Cómo tanta gente tenía ideas súper poderosas, movilizadoras, que tendrían todo el potencial del mundo y no pasaba nada. ¿Cómo es posible que algo que le salva la vida a un ser humano se siente irrelevante? Cuando hablábamos me decías que has preparado más de 1000 cerebros y me gustaría entender, de esas 1000 personas que tuviste, las que sobresalen, ¿qué hacen diferente? Una buena idea es algo que nace de tu obsesión, no de tu chispazo, no de tu eureka. ¿Y cómo hago un vaso distinto? No, es eso que te obsesiona, que te apasiona, que te quita el sueño. Tengo mi idea, defino mi objetivo, elijo los elementos que van a acompañar a mi idea y luego los ensamblo de una manera impecable. Y es que a mucha gente le da pánico el hecho de comunicarse en público. ¿Cómo podemos perder el miedo? ¿Tú crees que cualquier persona puede perder el miedo y disfrutar de comunicarse en público? Lo que yo no digo en un minuto, no lo digo en una hora. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios, emprendimiento y crecimiento personal. En Instinto, toda la semana lanzamos episodios con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieren perderse ningún episodio y quieren apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndose al canal. Lo pueden hacer dándole clic al botón que van a encontrar abajo o escaneando el QR que van a encontrar en pantalla. Para los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Ustedes hacen que todo esto sea posible. Ahora sí, de regreso al episodio. Pau, para mí es muy chévere contar contigo acá porque no sé si te había contado, pero uno de mis sueños desde hace muchos años era hacer una charla TED. Yo no sabía cómo iba a llegar ahí, no tenía ni idea. Y siempre ha sido uno de mis sueños ser speaker. Me gusta mucho comunicar, me gusta contar historias y tuve el privilegio y la oportunidad de conocerte y de estar preparando contigo una charla para TEDx Universidad de AFIT, que es una universidad acá en Medellín, en Colombia. Así que es un placer tenerte por acá, pero quiero que todo el mundo entienda quién es Paula Rincón y por qué estás acá. Así que cuéntame, por favor, quién eres tú y qué es Think and Talk. Antes de contestarte, te quiero dejar aquí un dato. ¿Sabes que esa es la pregunta más retadora de contestar? Pero esto tiene estadística detrás, o sea, esto no es solo porque uno diga, ay, ¿y ahora qué digo y cómo lo digo? Es porque lo más normal es que yo te dé una descripción que puedes encontrar en Google, en LinkedIn, en mi hoja de vida o en algún lado así facilito. Y precisamente por eso te propongo lo siguiente, y es déjame explicar mejor durante el capítulo qué es lo que hago y por qué lo hago. Pero te voy a dar un enunciado para no dejarte con la pregunta ahí tan abierta. Y es, soy una persona que ha descubierto cuál es el camino para enamorar mentes, escenarios y corazones. Y esto puede sonar súper exagerado y súper grande, pero tiene su ciencia detrás. Y yo creo que ese camino obedece a que yo tengo una obsesión. Y es que me encanta ver lo que las otras personas no ven. Me encanta encontrar ideas en donde los demás ven problemas, no ven nada, les suena cantaleta. Entonces a mí me encanta jugar a la alquimia. Y por eso, cuando me preguntan qué es eso que haces, la respuesta es alquimia. ¿Y por qué lo haces? Porque soy una alquimista enloquecida de las ideas. ¿Cuántas personas has preparado y qué eventos has hecho para que la gente entienda por qué es relevante esta discusión? Te voy a dividir la respuesta. He preparado más de 500 conferencistas de habla hispana. Además, he trabajado con un número muy relevante de líderes y de personas del sector empresarial para que precisamente entiendan este camino y vean que esto no es solo para el escenario. Entonces, estamos cerquita, estamos porque esta magia no la puedo hacer solo yo. Mi equipo y yo estamos cerquita de decir que hemos preparado más de 2.700 personas en este tema de conciencia de comunicación. En cuanto a los escenarios, también te voy a contar una historia, prometo, chiquita. Y es, cuando yo creé mi compañía hace 15 años,
Yo salí de un rol corporativo, de estar en una compañía muy fuerte del sector minero, con unas características muy, muy, muy relevantes en términos de contactos, conexiones y demás. Doy el salto al emprendimiento. Esa es una historia como para 7 podcasts más. Y empiezo a decir, como ya encontré mi pasión, ya encontré mi camino, ya tengo clarísima mi obsesión, no tengo ni idea del emprendimiento, yo tengo que experimentar. Y me inventé un laboratorio, literal me lo inventé. Y dije, si yo voy a probar esta hipótesis, que es que todos tienen la capacidad de enamorar con las ideas, yo tengo que llegar delante de la gente para que no me tiemble la voz y decirle, venga, es que si usted cree que porque tartamudea no puede comunicar bien, yo aquí le tengo la prueba viva de que eso no es verdad. Y así he acompañado más de 70 escenarios de transmisión de conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Escenarios TEDx, escenarios de organizaciones que entienden que el conocimiento es el centro. Entonces, por ejemplo, una cumbre médica gigante, gigante, gigante. Y cuando les digo gigante es que ni pa' qué echo el número. Para que te lleves una idea, mi último escenario TEDx tuvo una audiencia de más de 7.500 personas en vivo. Entonces yo a los escenarios miedo no les tengo, pero en paralelo a este gran universo TED, descubrí un montón de formatos, una cantidad de conversaciones y me encantó ponerlas a prueba. Entonces cada cierto tiempo vuelvo a mi modo laboratorio y genero un espacio más. Hay una frase que repiten mucho en el podcast y es que los puntos solamente conectan cuando tú ves en el retrovisor. ¿Cómo llegaste a ese descubrimiento? Porque tú lo decías, es un descubrimiento que parece y es grande, pero ¿cómo llegaste a entender cómo enamorar a las personas a través de las ideas? Viendo cómo tanta gente tenía ideas súper poderosas, movilizadoras, que tendrían todo el potencial del mundo y no pasaba nada. Mira el camino, y esto es historia patria, y las canas y las arrugas sirven para echar historia. Empieza desde mi vida corporativa, varias décadas atrás, en donde grandes organizaciones hacían cosas muy relevantes. Y cuando le tocaba al líder o al equipo contar eso tan relevante, el producto, el servicio, la situación, la realidad se volvía así de chiquitito. Y mi vida siempre ha sido la comunicación y por el otro lado el comportamiento humano. Entonces, cuando yo veía eso era como, ¿cómo es posible? A ver, ¿cómo es posible que algo que le salva la vida a un ser humano se siente irrelevante? ¿Cómo es posible que algo que puede solucionar un conflicto brutal se vuelve un documentico de acuerdo? ¿Cómo es posible que eso que va a hacer que todos lleguemos a un consenso y que una discusión álgida como un proceso de negociación sindical se resuelva de la mejor manera, termina en un conflicto exponencial porque la gente no sabe entregar las ideas? Ahí empezó toda la historia. Veía un video ayer eh, porque me he dado cuenta que una de las mejores formas de preparar una conversación tal vez no es estudiar a la persona, sino es estudiar un tema que te interesa para poder nutrir la conversación de diferentes puntos de vista. Y estaba viendo este video y decía que todo comienza con una idea, es un video de TED y la materia prima de la comunicación son las ideas. Pero creo que desde el colegio, desde que somos pequeños, luego en la universidad y en el trabajo, estamos siempre buscando buenas ideas, pero realmente nunca entendemos qué es una buena idea. Y cuando estaba hablando contigo, me contaste que tú siempre estabas en búsqueda de ideas exponenciales. Así que quiero saber para ti, ¿qué es una buena idea y qué son ideas exponenciales? Eso es lo que me ha tomado un buen rato. Tratar de definir y de volver tangible y de no de hacer ni un molde ni un listado, porque eso es muy difícil, pero de entender que puede ser transformador. Y te voy a decir algo. Una buena idea es algo que nace de tu obsesión, no de tu chispazo, no de tu eureka, no de tu ¿y cómo hago un vaso distinto? No, no. Es eso que te obsesiona, que te apasiona, que te quita el sueño, que cuando medio te tomas un cafecito, tu cabeza explota alrededor de ese tema. Entonces, una buena idea nace de tu víscera, nace de tu emoción. Lo otro es, una buena idea generalmente ya existe. Ya está a la mano de todo el mundo, pero a veces es tan sencilla, tan simple y tan cercana que no la vemos. Entonces, de repente,
el señor que se inventó la estructura para sostener esto no la veía significante y fue una solución porque decía, yo no puedo tener a una persona todo el tiempo con un micrófono en la mano, ¿qué hago? Y no sé, se encontró un palito en la esquina y vino y lo organizó y lo puso de la manera correcta y después dijo, yo lo puedo producir en masa. Ahí nació la buena idea. Pero ¿de qué depende que funcione? Que no se quede solo en la solución del Señor, sino que en realidad el Señor sea capaz de contarle a otros cómo ese palito solucionó su problema y sobre todo cómo se lo puede solucionar a ellos. Entonces, una buena idea está pensada por y para la gente, no por y para mí. Y a eso hay que sumarle otra cosa, y es que debe ser fácil de digerir. Y ahí me voy a una mujer hermosa que conocí hace un par de años preparando un escenario similar al tuyo. Y esta mujer, una lideresa, pero como pocas, decía, es que Paula, yo no me puedo parar allá adelante si yo no entrego un discurso que no se pueda comer. Eso es una buena idea. Algo que la gente fácilmente se pueda imaginar, lo pueda sentir, lo pueda identificar para que sea movilizadora. Porque si la movilización no pasa, la idea no hizo nada. Yo quiero dividir este episodio en dos partes. La primera es la identificación de esas buenas ideas, entender muy bien de dónde nace todo, porque realmente son la raíz de todo, y luego cómo comunicarlas. Y cuando estaba viendo pues no ese video, sino que es como una seguilla de videos, que es como un curso, llegué a una frase que me gustó mucho. Y me gustó mucho no solamente porque es muy reveladora, sino porque yo la viví contigo. Cuando estábamos hablando sobre mi idea, que nadie va a saber hasta que vayan a verla o salga a la luz, em, tú me decías, es que esa idea es una muy buena idea, pero ¿cómo la vas a hacer tuya? Y la frase que me gustó es, tú eres el único tú que ha existido en toda la historia de la humanidad. Tus experiencias son tuyas y solo tuyas. Si esas ideas buenas ya existen, ¿cómo podemos hacer una buena idea nuestra? Si te contara lo aparentemente básico que es, me vas a decir, Paula, no, no. Ahora, lo básico es lo que más trabajo nos cuesta. Y en este tipo de acciones que son tan humanas, tan nuestras, si tú me ayudas a vivir, a sentir y a experimentar lo que tú hiciste para llegar a esa idea, lo que tú pensaste, lo que te confrontó, si tú me vuelves a pintar la película, la idea se vuelve poderosa. Si además, como es tu historia, me ayudas a entender no solo el camino, sino eso qué impacto va a tener en mí, tú me estás dando un regalo. Y ahí es en donde la parte básica es comunicar es una acción de dar. Y yo debería ver mi idea como el regalo que te voy a entregar. ¿Qué errorcito no menor tenemos? Que siempre tenemos esto como una acción de recibir. Yo quiero que me reconozcan, que me vean inteligente, que me aplaudan, que me vean capaz, que me validen. Quiero vender mi idea. Si ves que es un tema en donde soy yo la que estoy esperando, si yo en cambio te digo, mira, acá está este regalo, te lo entrego de la mejor manera y con la mayor intención. Lo nutro con lo que yo he vivido para hacerte este regalo. La piedra que te estoy regalando se vuelve súper significativa para ti y única porque te la di yo. Que si te la encuentras en el piso, pues es una piedra más. Yo le di la magia. Entonces ahí tus historias, tus aprendizajes. La palabra me cuesta porque la trajinamos mucho, tu vulnerabilidad estratégica, quiere decir vulnerabilidad asociada a eso que estás haciendo. Y todo lo que tú hiciste para llegar ahí es lo que me sirve y lo hace tuyo. A mí me gusta mucho la simplicidad. Creo que es una de las cosas que más me gusta en la vida porque nos gusta mucho enredarnos y complicarnos. A veces para sorprender a otras personas, a veces porque creemos que el secreto de la vida está en las cosas difíciles. Em, Así que me gustaría preguntarte, ¿tú crees que cualquier idea, por más sencilla que sea, puede ser una buena idea si la empacamos de la manera correcta, con las historias, con nuestra vulnerabilidad y con lo que decías que es importante para comunicar una buena idea? Si eres coherente, si es tuya y si tu intención la nutre, sí. Si se rompe uno de esos tres,
perdimos el año. Entonces yo puedo encontrarme con la persona que vende aguacates en la esquina, yo puedo encontrarme con una persona que me sirve un cafecito y esa persona me puede enamorar con sus ideas. Sí, sí puede. Ahora, ¿qué necesita? Pues tener en cuenta quién soy, qué tipo de idea me puede entregar y para qué me va a servir. Entonces, si la señora o el señor que me sirve el café me explica la manera en la que ha aprendido que se toma mejor en temperatura, en tiempo, en forma, y me dice, así usted que tiene poquito tiempo se va a disfrutar más el café, desde esos 5 minutos. Esa es una idea transformadora. Ahora, si me da una charla técnica de barista sofisticadísima, además no tengo tiempo, de pronto no lo pedí, yo voy a decir, súper interesante tu tema, pero no, gracias. Entonces, sí, y ahí viene mi ADN. Y es todos sí tenemos la capacidad de enamorar con las ideas. Sí. Y lo he visto, lo he desafiado, lo he probado un montón de veces, pero necesitas esas variables Cuando hablábamos me decías que la duda sabotea las ideas. ¿Por qué? por la coherencia. Si yo me inventé esto, lo recreé o me lo encontré o quiero mostrarte el potencial de esto, algo súper simple, un elemento que podemos tener todos a la mano, pero yo empiezo a decir, ay no, pero es que qué tal que le parezca una flojera. Ay, qué tal que le parezca súper común. Qué tal que yo no me vea inteligente porque es que estoy hablando de algo tan sencillo como esto. Adivina cómo te lo va a entregar. Sabes que de pronto esto te puede servir, pero revísalo y tal vez me cuentas. Fíjate que la duda me come. Si yo en cambio vengo a un espacio como estos, entiendo que esta herramienta para mí es esencial y que como tú haces esto te puede servir a ti, yo te digo, óyeme, ¿sabes qué? ¿Qué opinas si le damos a todos tus invitados un cuaderno de instinto para que preparen sus ideas antes de sentarse aquí? Porque eso te va a ayudar a dos cosas, a manejar personas como yo, que tenemos 100.000 ideas en la cabeza y que podemos hablar súper atropelladas, o a que las personas a las que les cuesta poner en orden la información o que de pronto no la tienen tan clara, pero tú la estás viendo, lo puedan simplificar. ¿Qué opinas? Ahí está. Esa es la magia. Y esa magia funciona para todo. Entonces, si yo estoy segura, así lo va a entregar. Cuando ya entendemos que todos tenemos la capacidad de enamorar con las ideas y entendemos que las buenas ideas son las que nacen de acá, no tienen que ser necesariamente complejas y esas que nos obsesionan, me gustaría que la gente viviera lo mismo que yo estoy viviendo en este momento en la preparación de la charla TED. Si estuviera sentada en este momento con todas las personas que nos están escuchando, ¿qué consejos les darías para poder encontrar esa buena idea y esa idea con capacidad transformadora que vale la pena comunicar? Yo les propondría que se hagan una única pregunta, y es, ¿qué es eso que les hace saltar el ombligo? Y eso es bien literal y eso tiene su ciencia detrás. Cuando yo estoy parada en el conocimiento y estoy demasiado técnica, estoy acá. Es mi cerebro el que está activo. Cuando yo estoy contando una historia de amor, un tema emotivo, está acá. Cuando yo tengo una idea, está pegadita al instinto y ahí me he dado mil debates con colegas y no colegas, porque se siente acá. Entonces, usen la técnica que quieran, busquen el camino que quieran, siéntense un ratito y pregunten, ¿qué es eso que yo sé, que he vivido, que he pensado, que he sentido, que he creado o que estoy a punto de crear que me hace saltar la víscera? Y desde ahí empieza la construcción de la idea. Porque aquí también te voy a contar una cifra y es en este espacio solo de curaduría de escenarios TEDx he visto, pero de lejos, más de 1.000.000 de postulaciones. Tú sabes que al escenario al que te presentaste tú llegaron más de 300 y tantas, 400. O sea, esta cifra que les estoy dando no es acá a la manga. Y cuando empiezas a mirar las postulaciones, tú dices, aquí podría haber algo muy bueno, pero la persona no lo está viendo. En un porcentaje. Hay otras que ni siquiera lo ves.
Cuando la presentación es como la que esperabas al principio de, hola, mucho gusto, soy Paula Rincón. Mentira, yo sé que eso no era lo que esperabas, pero eso es lo que la gente usualmente hace y es contar sus papelitos, su experiencia, no le estoy quitando relevancia a nada de eso, pero eso no es lo que hace una buena idea. Entonces la gente deja la idea por allá guardada. Y hay un ejemplo que a mí me encanta y les propongo que la busquen. La charla la hizo una mujer que se llama La Pesada de Moda. La amo porque además cuando yo acompaño a las personas, de verdad quiero construir una relación genuina de gratitud porque aprendo más de lo que nadie se imagina. Laura Agudelo, La Pesada de Moda, llegó a un escenario a postularse porque alguien le dijo, postúlate. Listo, llegó muerta de susto, llegó con mil interrogantes de ¿y por qué yo me voy a postular si es que yo no entiendo? Se los voy a poner de este tamaño. En ese momento era una de las mayores influencers de moda plus size de nuestro país. Les estoy hablando de la época del ruido, porque fue uno de los primeros escenarios TEDx. Me siento yo a hablar con ella y empiezo a entender en dónde estaba parada, qué era lo que tenía y a tratar de buscar, porque cuando a ti te postulan o tú te postulas es porque ahí hay algo. Uno no se postula como de bacanería. Me siento y empiezo a entender que tenía una percepción totalmente opuesta a los cánones de la moda. ¿Qué quiere decir esto? Y ya les insisto, les dejo la tarea, busquen la charla, es un TEDx Bogotá. Ella decía, las rayas horizontales están prohibidas para las mujeres que somos gordas. Eso dice la teoría, además en este lenguaje. Pues resulta que no, y ponía los ejemplos. No, ponerse faldas anchas, y soy muy mala parafraseando, amplía las caderas, entonces eso tampoco funciona. Pues no, cuando me empieza a explicar eso, pero esto fue como una charla de, oye, me voy a comprar una camisa, ¿qué me recomiendas? Salió la charla. La charla estaba ahí. Entonces, si yo me siento y reviso qué es eso que naturalmente me mueve, tengo la idea. Sí o sí, tengo la idea. Yo creo que las conversaciones son herramientas muy importantes para la vida y una de las recomendaciones que daba TED en esta búsqueda de la buena idea era tener conversaciones con personas que verdaderamente nos conocen. Si yo me fuera a sentar con alguien que me conoce, que debería preguntarle para poder identificar cuál es esa idea que yo quiero compartir y que vale la pena que otras personas escuchen. Te diría, no le preguntes, cuéntale. Y mira lo que pasa cuando le cuentas. Más que decirle, oye, me tengo esta idea, ¿qué opinas? Es naturalmente, te voy a compartir algo, sin prepararte para nada. Y vas mirando la reacción. Porque también puede pasar que yo crea que esta es la mejor idea de mi vida y de pronto me doy cuenta que no es esta la idea, que la idea es esto que yo tengo por acá, que vienen juntas, que están relacionadas, pero que de pronto yo no las había conectado. Y cuando te lo estoy contando y veo la cara y tú me dices, sí, pero para eso no tienes algo con que escribir que te ayude, tú dices, ahí está la idea. Entonces yo propongo, más que preguntar, preguntar siempre funciona. Conversar es la herramienta más poderosa. Estamos de acuerdísimo, pero primero comparte. Después de compartirla, hay que hacer las preguntas correctas. Y los dos sabemos que la pregunta correcta no es ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué opinas? ¿Es una buena idea? Porque dependiendo de lo benévola que sea la persona con la que estás hablando, entonces de pronto yo te aplaudo y te digo, "Ay, claro, es buenísima, me encanta", o no te puse suficiente atención y no te estoy contestando lo que tú quieres oír. Entonces yo debería hacer las preguntas ahí sí que yo necesito para validar lo que creo. Y es, ¿te parece útil esta herramienta para lo que te estoy proponiendo? ¿Crees que a la herramienta le falta algo? Y ahí empiezas a entender hasta dónde la persona entendió la idea, si entendió lo que tú querías y si además de eso tu idea va por donde la necesitas o si le tienes que pulir o ajustar. Tengo una pregunta, va a ser medio existencial, no sé si existencial, pero sí va a ser complicada y es, por ejemplo, cuando estás hablando con líderes corporativos. Con los líderes corporativos ellos siempre tienen ideas, pero no necesariamente son las ideas transformadoras que pueden cambiar el mundo. Deberíamos abordar cada comunicación de esta manera, o sea, entender cómo comunicar una buena idea siempre
o simplemente hay ideas que hay que comunicarse de manera sencilla en el día a día? Creo que hay que hacer una diferencia entre informar y comunicar. Y aquí nos vamos al diccionario. Cuando yo te informo, te estoy entregando algo que no necesita volver, que no necesita discusión, que no necesita diálogo. Yo te informo una ley, yo te informo un parámetro, yo te informo el dato del resultado, yo te lo informo. Ahí no hay necesidad de mayor esfuerzo y por eso también a veces desgastamos tanto esta acción y nos enredamos tanto la vida. Ahora, yo tengo un número, el número no me sirve, necesito un número diferente y necesito tu cabeza para ver cómo hacemos que el número sea diferente. Ahí se abrió la comunicación. Pero fíjate que ahí en el pedacito corporativo, inmediatamente ese punto de conversación se vuelve de los dos. Deja de ser mío, deja de ser mi idea. Entonces, en el universo empresarial, el gran reto es que esa diferencia no existe. Y más con todo el tema de cambiar el liderazgo y ponernos esta capa de seres humanos superpoderosos, no de poder, sino tenemos que tener todas las capacidades, ser perfectos al hablar, vernos divinamente, saber tratar a la gente, sonreír todos los días. Son tantos puntos de la lista de chequeo que adivina dónde queda comunicar, pero toca. Entonces, si yo de verdad quiero hacer un ejercicio poderoso con mis ideas, también tengo que entender cuándo informo y cuándo comunico. Y hacer ese corte con claridad, también para que las expectativas del otro lado no crezcan. Porque imaginémonos que aquí tenemos un escenario empresarial y que yo necesito que tú incrementes el nivel de las ventas. Yo ¿qué podría hacer contigo? Decirte, mira, es que vamos 26% por debajo del indicador, mira a ver cómo lo resuelves. ¿Hay comunicación? No hubo. Si yo lo que necesito es que tú me ayudes a ver por qué no estamos llegando, por qué nos está faltando, abro el diálogo y cambia el ejercicio. Y fíjate que ahí no hay técnica, no hay PowerPoint de 800 diapositivas, no hay una cantidad de cosas porque no se necesita. Y aparece otra patica más. Y es, como te gusta lo simple o lo sencillo, es, no necesitas enredarte la vida para ser un gran comunicador. No lo necesitas. Y por lo tanto, todo lo que hemos pensado de qué hace que una persona comunique muy bien una idea podría estar bastante mal. Para poder comunicar ideas potentes, uno de los criterios más importantes es conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras fortalezas, debilidades. Y una de las alternativas para poder conocernos es ir a terapia. Por eso decidimos aliarnos con Celia, la startup de salud mental que conecta a las personas con su profesional de salud mental ideal. Si estás interesado en agendar tu primera sesión y empezar a trabajar en ti, te vamos a dejar en la descripción un enlace con un 30% de descuento en tu primera cita con Celia. Ahora sí, continuamos con el episodio. Una frase que me gustó mucho porque creemos que tenemos que tener toda la información para poder comunicar ideas. Y la frase dice, no es necesario tener un conocimiento perfecto en la cabeza. Tu idea puede ser la razón para descubrir más sobre algo que te interesa. ¿Cómo podemos utilizar un tema del que no conocemos para crear una charla o comunicar de una forma que logre enamorar a las personas? Juguemos los dos. Busquemos un tema aleatorio y vamos a jugar para que con el ejemplo entendamos cómo. ¿Qué hace que una película sea buena? Me gustaría esa. Ese. Bueno, vamos a Yo no jugar. tengo ni idea. Vamos a jugar los dos. Yo voy a conectarme con el objetivo de entender qué hace que una película sea buena. Ese es mi objetivo, porque voy a dar una charla, una conferencia, desarrollar un producto alrededor de esa temática. Listo. ¿Qué debería pasar en este ejercicio? Lo primero es que yo te cuente lo que yo veo. Mira, a mí me encantan las películas que no hacen pensar, pero sé que también hay un montón de gente que ama las películas que les quedan en la cabeza así como incrustadas, como que se les revuelven con el estómago y que le dan vueltas a la película 15 días. Entonces,
yo quisiera entender qué hace que una película sea poderosa. Te voy a dar mis hipótesis. Yo creo que por un lado tiene que tener suficientes características visuales como para que mis ojitos quieran estar constantemente ahí. Intuyo también que mi oído, pero eso se podría debatir con el cine mudo, tiene que estar vinculado de alguna manera. A eso le sumaría, por supuesto, que el hilo narrativo no es una opción, porque no creo que una cantidad de imágenes sueltas se puedan denominar película. Y adicionalmente creo que con esos elementos una buena película necesita 5 sentidos. Eso quiere decir que te tiene que tener inmerso en lo que está pasando, más allá de la temática, más allá de si la producción es de Hollywood o la producción la hicimos nosotros, y más allá de si este tema tiene efectos, música y demás. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿A ti qué te gusta? Yo creo que lo más importante es entender qué emociones quiero comunicarle a las personas, porque de ahí sale todo lo que tú dijiste. O sea, cuando tú estás hablando, la forma de comunicar de una película no solamente va con el diálogo de los actores, sino también con lo que te muestran en pantalla, con lo que suena, o sea, los efectos de sonido, la música. Entonces, cuando un director tiene claro y los actores tienen claro qué es lo que se quiere comunicar la emoción detrás de la película, eso hace que una película sea buena. Es decir, cuando hay una película buena, yo creo que hay coherencia entre lo que el director quería transmitir y cómo logró transmitirlo. Em, Algo muy lógico, pero es la capacidad de los actores de transmitir las ideas de una manera natural. Entonces, definitivamente hay que tener personas talentosas detrás de la película. Y talentosas es diferente en cada caso. Porque una película puede que tenga un actor muy talentoso, pero tal vez su estilo de actuar o incluso su físico no encaje con lo que quiera contar la película. Entonces también va desde la selección y el rendimiento y la capacidad de actuar de las personas que están en la película. Yo creo que mi capacidad de hablar carreta se acabó. Pero Pero serían esas me dos. sirve el ejercicio porque a esto yo le sumaría una patita más. Y es, ¿y qué pasaría si en la película no tuviéramos actores, sino solo objetos? ¿Eso generaría el valor cinematográfico para la película y la conexión o no? Esa es la tarea que les dejo. Y te voy a explicar el ejercicio. Lo primero es hablar de un tema que es común. Yo puedo hablar de una película, sí. Yo puedo hablar del clima, sí. Yo puedo hablar de lo importante que es hidratarse, sí. Nosotros tenemos mucho más conocimiento del que normalmente creemos. Ahora, eso no nos hace eruditos. Fíjate que yo no me estoy presentando como la maestra del cine ni como la analista, ¿no? Yo estoy haciendo una charla común y corriente. Ahí viene lo segundo mágico. Y es que esto es una conversación, esto es un ejercicio natural, esto no es un libreto, esto no es una diapositiva, esto no. Entonces, si yo escojo un punto de partida que sea natural para mí, un terreno que sea natural para mí, dos, lo hago de tal manera que suena sencillo, a la mano, rico de conversar. Yo creo que nos podríamos pasar toda la tarde al margen de que la carreta se haya acabado. A eso le voy a No, pero poner no se acabó. al margen de eso, le ponemos la claridad. Yo no te estaba hablando de el tipo de cámara, del tiro y de esas cosas, ¿no? Porque además no me corresponde. Como te involucré, la idea ya te hace parte. Y a eso le sumé el pedacito final. Te siembro una preguntita y ya mirarás tú si la preguntita es un llamado a la acción y no tiene que ser en formato de pregunta, pero yo sí te tengo que dejar una tarea alrededor de lo que yo estoy proponiendo. Ahí te acabo de hacer un ejercicio muy general de cómo construir. Una idea genial no es suficiente. O sea, como lo dije al principio, las ideas son la materia prima de la comunicación. Es decir, si yo tengo una buena idea, también tengo que saber cómo comunicarla, porque si no, va a perder toda la fuerza que tiene la idea por sí sola. Y hay algo que me pareció muy bonito cuando estábamos conversando, y es que me contaste que tenías una obsesión con los imposibles, y eso te llevó a no creer en los elementos convencionales de lo que es un buen comunicador. Cuéntame un poquito de eso.
¿Qué no importa a la hora de comunicar las ideas? No importa tu conocimiento del vocabulario, no importa tu corporalidad, no importa. Y sé que ahí más de uno va a saltar a decir, no importa. Y si no me creen, échense una inspeccionada, no tan profunda, porque es facilísimo, para mirar personas que han estado en estos escenarios que no tienen las características estándar de gestualidad, o porque fisiológicamente no las pueden tener, o porque simplemente no las han desarrollado. Se vale todo. Y a mí, lo que sí me parece clave dejar es el centro de mi comunicación es la idea. Todo lo demás depende de mi coherencia, porque mi cuerpo, así tenga las características que tenga, va a responder a la emoción que me genera la idea, a la emoción y a la pasión del momento. Entonces, si yo tengo miedo, mi cuerpo reacciona para eso. Si yo estoy inquieta como el ejemplo o insegura como el ejemplo del cuaderno, eso es lo que yo voy a entregar. Si yo estoy absolutamente plena, convencida y conectada de lo que estoy diciendo, como sea, la voy a sacar. Y ahí hay muchos ejemplos. Hay uno que a mí me encanta, que además tuve el honor de verlo en diferentes momentos. No es un tema político, es un tema de admiración de la persona y es el presidente Mujica o el expresidente Mujica. Es una persona que tiene un surco de los años que es natural. Entonces su expresión no se parece ni a la tuya ni a la mía y además no tendría por qué parecerse, tampoco las nuestras. Pero tú me dices que por tener el ceño fruncido A, B o C, mentira. Tú me dices que por estar encorvada mi idea va a ser menos poderosa. Si esa es mi condición fisiológica, eso no le va a restar peso a mi idea. Si tú me dices que yo no tengo voz de locutora, no la tengo. De hecho, creo que tengo voz de pollo. Pero eso hace que mi idea y mi fuerza se debiliten. No, en absoluto. Entonces, aquí en donde me tengo que concentrar es comunicar depende de la idea. Depende. De hecho, comunicar está hecho para nutrir las ideas, para hacer que las ideas crezcan. Entonces yo debería coger una escobita y barrer una cantidad de cosas y mirarme a mí y pararme con lo que tengo o sentarme a conversar con lo que tengo. Hay una frase que tú tienes que me pareció muy chévere y es sin fórmulas ni moldes. Y hablamos en la conversación del autoconocimiento. ¿Cómo podemos encontrar eso que sí importa y que nos hace únicos para poder encontrar esa forma en la que podemos comunicar las ideas de manera poderosa? Me va a dar la licencia a una respuesta bien esotérica y es lo que me da confianza a mí es lo que me sirve. Voy a repetirlo. Lo que me da confianza a mí, no que me digan, ay, es que esos ojos tan lindos. No. Si yo creo que mis ojos son un recurso que me da confianza, de ahí me pego. Si yo creo que el ejercicio de preparación para sentarme a conversar me da confianza, de ahí me pego. Si yo creo que improvisar es lo que me va a dar la fuerza, ojo, improvisar preparando, y lo hemos hablado tú y yo un montón, de ahí me pego. ¿De dónde no me pego? Y vamos a los que no sirven para nada. Ser, como dirían en el diccionario, súper elocuente no garantiza la buena idea. Ser absolutamente histriónico no garantiza la buena idea. Ser erudito en la materia no garantiza la buena idea. La idea viene de ese motor, de esa pasión, pero se junta con eso que a mí me da seguridad. En estos mundos tan diversos en formatos, en canales y demás, por ejemplo, el atril se acabó, en teoría. ¿Se acuerdan? Yo creo que eso ya suena como muy anticuado, pero pues el hecho de pararse con un discurso puesto, escrito y leerlo con rigidez, esa ya en teoría no es una opción. A mí me parece que eso es un error. Si yo para estar tranquila, para entregar mi idea de una manera impecable, la escribo espectacular y necesito leerla, la leo. Y ahí hay una mujer que yo admiro profundamente que hizo ese ejercicio en TED y es Isabel Allende. Ella se paró en un atril a leer. Tarea, buscar la charla de Isabel Allende. Se llama Tales of Passion, porque además es la charla que ella hacía en inglés, que no es su idioma nativo.
y me cuentan si sí se puede leer o no se puede leer. Yo siento que hay muchas personas que tienen un montón de inseguridades con hablar en público. Entonces, no sé si encuentran confianza en recursos tradicionales porque es lo único que conocen, o sean, como que no se han no sé si decir así, pero no se han tomado el tiempo de conocer de qué forma pueden comunicar. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo siempre he dicho que me da miedo, no yo, pero es un ejemplo. Yo siempre he dicho que me da miedo comunicarme en público. Entonces yo siento que yo tengo que leer como Isabel Allende el speech, pero no sé si realmente eso sí es lo que me da confianza o es simplemente una manera en la que yo estoy demostrando miedo a comunicarme. Cuando tú te estás sentando con alguien nuevo, hazte de cuenta que te estás sentando con Dani o con alguna persona que esté escuchando el podcast, ¿cómo lo ayudarías a encontrar ese estilo narrativo, ese estilo de comunicación que tiene, que le da esa confianza para contar ideas de manera poderosa? Tú ya lo viviste y lo primero que yo hago es conocer a la persona, pero no es desde cuéntame tu idea, qué es lo que quieres compartir en este espacio, es hablemos. Pero para darte el nivel de confianza inicial, yo tengo que empezar. Y empiezo con algo que te puede resonar. Puede ser una pregunta curiosa de decirte, óyeme, mira, yo he hecho un par de podcasts, de hecho he improvisado para mí, para los míos, y soy un desastre y no me salen así de chéveres. ¿Qué es lo que hace que los tuyos sean distintos? Entonces, te reconozco para ayudarte a que te conozcas, porque ahí sí, yo sí tengo 3 claves que no son negociables. Entre más se conoce la persona, más se reconoce. Esto quiere decir que sabe qué le sirve y qué no le sirve para cada momento y mejor se administra. Entonces, si yo soy súper dispersa en las ideas y me hago un libreto, pues eso me va a poner en orden. Ahora, eso no quiere decir que me lo lea así, pegada, sin respirar. No, pues practico porque entonces sé que la lectura me va a ayudar. Que sí es cierto, y lo estabas diciendo, acudimos a lo que medio conocemos. Y por eso somos desastrosos con el PowerPoint y bastante desafiantes con la lectura discursiva, porque es que siempre estamos buscando en la técnica la solución y se nos olvida que esto es un acto humano, divino, imperfecto, maravilloso. Si esto sale impecable, si tú y yo no nos reímos, si tú y yo estamos así, pues entonces no estamos haciendo un ejercicio genuino de comunicación y las personas no se van a conectar. ¿Yo qué debería hacer? Probar. Me paro con discurso a ver cómo me va. No, no me funcionó. Listo. Uso presentación, pero con unas características que seguro hoy la inteligencia artificial me ayuda a resolver. No me sirvió. Listo. Me siento a conversar. Pero es que ahí viene otro pedacito. Y es que nosotros le estamos cediendo la responsabilidad del resultado a lo externo. Y no es verdad. Ah, es que a mí no me gusta el micrófono de mano, es que no, a mí no me sirve el micrófono de no sé qué, es que yo no leo a distancia. No, es que la responsabilidad de la idea, de la entrega, no está allá, está acá. Entonces yo tengo que escoger lo que más me sirve. Para redondear, ya entendí qué es lo que no importa, pues ya entendimos todos qué es lo que no importa. Y además que tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder entender de qué forma podemos comunicar de la manera más poderosa que podamos. De manera sencilla, si pudieras decirme qué sí importa para comunicar bien las ideas, ¿qué me dirías? Que tú estés locamente convencido de tu idea. Locamente convencido. Quiero que esa frasecita sea clara. Y que no dejes que absolutamente nada te lo altere. En este mismo proceso, uno de los retos es, Paula, pero ayúdame a ver por dónde, cuéntame qué idea ves tú. Esas son las preguntas que uno no debería hacer, porque entonces yo me vuelvo la dueña de tu idea. Y para esa gracia, me paro yo en el escenario y echo el cuento yo. Así no se vale. Pero mira que ahí aparece el saboteo natural, que también lo pusiste hace un rato en la conversación.
Y si esto no le gusta a la gente, pues quiere decir que tú no estás convencido. Y si yo no soy el experto, pues no estás convencido. Y si esto se oye muy tonto, pues no estás convencido. Entonces la idea no está lista. Esa sí es una variable. Y es yo también tengo que ser consciente cuando mi idea está lista y cuando no. ¿Y cuándo está lista? Cuando yo estoy dispuesta a torear y a capotear y a moverme en el escenario que sea para hacer que mi idea tome la fuerza que yo creo que debe tener. Pero no desde el ego, no desde la terquedad, sino desde el poder y el potencial que yo le veo a la idea en la vida de los otros, en el impacto que yo puedo generar allá. Pasando ya al tema como de la construcción de la idea, para TED, comunicar una idea es, para comunicar una idea es útil pensarla como un viaje, donde el speaker, no sabía si decir orador, porque ellos decían, pues cuando yo traducía literal lo que decían era orador, pero no sé si te gusta el término, pero donde el speaker es el guía turístico. ¿Cómo podemos ser buenos guías turísticos y llevar a las personas en el mejor viaje de su vida? En cuanto al término, a mí me gustaría hacer un cambio. Y es que a mí me encantaría que no fuera ni speaker, ni conferencista, ni nada de eso. Me encantaría que fuera conversador. Y te lo voy a explicar y se los voy a compartir desde la técnica. Y esto me lo enseñó una persona asombrosa en este camino. Existe hablar, bla, 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 bla. Existe dialogar, conversar y existe el simple intercambio de información. Eso existe, con unos nombres técnicos muy aburridos que no vienen al caso. ¿Yo en dónde me quiero parar? ¿En bla, bla, bla? ¿Hablo 45 minutos y ronca la mitad del auditorio? ¿A los dos? ¿Quiero pararme un poquito más allá? ¿Quiero que intercambiemos ideas? ¿Quiero pararme un poquito más allá? ¿Quiero que esto se sienta como un diálogo en donde tú eres parte de esta conversación? ¿En dónde? ¿O quiero ir mucho más allá, en donde yo te voy a entregar mi idea para que la construyamos los dos? Fíjate que ahí hay un camino. Por eso me cuesta tanto y lo confesaba al principio. A mí de todo esto, ser conferencista no es lo que me hace más feliz. No es lo que me hace más feliz. Me encantaría generar espacios de conversación. Eso es muy distinto. Entonces, ese para hacerte el punto solo del término del speaker. Quiero hacer una pregunta ahí antes de que empecemos a ahondar en lo otro. ¿Cómo una charla como TED, un espacio donde yo estoy contando una idea, donde usualmente pensamos que es dar como mi información para que otros la reciban, cómo puede parecerse una conversación? O sea, si soy yo el único que está hablando, ¿cómo puedo crear una conversación en esa dinámica? Ahí sí vienen recursos técnicos, porque ahí yo puedo incluir en mi ejercicio de entrega momentos en donde las personas interactúan. Y TED en eso tiene unos ejemplos magistrales. Magistrales como cuando Richard Branson hace que la gente responda respecto a la innovación. Y no necesariamente tiene que ser respuesta oral, ¿no? En voz alta, pero sí que se rían, que se recojan, que se identifiquen con lo que está pasando. Porque ahí hay que hacer ese ajuste. No es yo te pregunto y tú me contestas. No, ese es un formato que es medianamente escuelero y que además por el tema digital está muy desgastado. El tema de pregunto y me respondes puede ser agotador, pero planteo y espero a que tú proceses, veo tu reacción y la tomo. Eso es magistral. Otro espacio magistral es en donde yo genero interacción más activa. Más activa es párense, siéntense sin hacer un show. No es necesario y en la medida en que tenga sentido. ¿Cómo es el ejemplo de esto en el corporativo? Cuando yo te digo, mira, es que aquí estoy poniendo esto y estoy haciendo esto, ven al tablero y me ayudas a rayar. Inmediatamente tú te volviste parte de mi conversación con un gesto súper simple y lo puedo hacer igual en escenarios grandes. Ahorita decías que el acto de comunicar es para dar y no para recibir. Entonces,
yo le sumaría otra palabra que también es importante para que las charlas o estos espacios se sientan como una conversación, y es reconocer. Y no solo reconocerme a mí y cómo yo voy a interactuar, sino reconocer que mi idea la están recibiendo muchas personas y entender que lo que yo hago va a tener un impacto en esas personas. Simplemente eso, ¿tú crees que puede cambiar una charla a una conversación sin necesidad de que las otras personas estén interactuando? Sí, sí lo logra, sí lo hace. Y mira, algo tan difícil como uno de estos mega escenarios de evento en donde el dueño de la conversación, entre grandísimas comillas, no alcanza a ver a la audiencia. Tú has estado parado ahí en ese contexto y tú sabes que eso es súper incómodo porque uno dice, ¿y en dónde está la gente? ¿Con qué me conecto? Y entonces ahí aparecen cuentos como, no, mire al infinito, mire al... No, yo necesito buscar, si no tengo esa opción física, necesito buscar recursos que me hagan sentir a la audiencia. Sí, otra vez esotérico, pero ¿qué le hacemos? Esto es un intercambio. Entonces, yo necesito buscar formas en donde la gente de pronto se ría, le dé tos, respire más profundo y yo tenga la capacidad de sentir eso respecto a mi idea, pero con intención. Porque si no, lo otro se me vuelve un show y ahí sí que tengo unas diferencias abismales. Ya vamos para el tema de ser un buen guía turístico, pero quiero primero ahondar en otro tema que me parece importante, sobre todo que estamos en una conversación, en una parte de la conversación que me emociona, y es que a mucha gente le da pánico el hecho de comunicarse en público. ¿Cómo podemos empezar a cogerle cariño a comunicarnos en público? ¿Cómo podemos perder el miedo? ¿Tú crees que cualquier persona puede perder el miedo y disfrutar de comunicarse en público? ¿O definitivamente sí hay perfiles de personas que no disfrutan y no deberían comunicar en público sus ideas? Sí hay perfiles de personas que no lo disfrutan, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer. Lo que tienen que hacer es cambiar esa emoción por la emoción correspondiente. Ahora, si yo estoy completamente convencida, y esto es con hechos, porque en este ejercicio, por supuesto, en la lista, incluyendo este ser humano, el pánico escénico sí está. No el miedito, no el, ay, me dio ansiedad que me va a parar acá. No, 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 no. Es el pánico el que te hace perder el control físico, el que te deja en blanco, el que te genera reacciones fisiológicas extremas. Sí. Resulta que si yo estoy tan convencida de esto, soy capaz de vencerlo. ¿Que puedo meterle un poco de técnica? Sí, la técnica que a cada uno le sirve, porque también por ahí en el ruido múltiple es respira, respira. Si estás desbaratado el susto y respiras, te hiperventilas. Cuidado, o sea, eso no es tan transversal. Pero si yo me entiendo y sé que de pronto lo que a mí me pasa es que el corazón se me acelera, y hay personas a las que les duele el estómago y hay personas a las que el corazón se les altera tanto que lo sienten como que se les va a salir por la boca, pues yo tengo que entender cuáles son las acciones físicas que puedo hacer para administrar eso. Eso es técnica, pero fíjate que depende de que yo me conozca. Y luego está ese objetivo central. O sea, yo sé que mi idea te va a servir. Yo sé que mi idea de alguna manera a un ser humano lo puede transformar. Yo sé que esta historia que yo he vivido de verdad puede tocar una vida y con que eso pase ya tengo motor suficiente para administrar el pánico. Súper suficiente. Ahora, si no lo tengo, lo que va a pasar es que es súper probable que la persona se rompa o antes o durante. Es lo que tú decías del convencimiento de mi idea. De ahí nace todo. Es decir, que si una persona en este momento tiene miedo, lo invitan a hacer una charla y tiene miedo, lo primero que tiene que hacer es convencerse de que la idea o el conocimiento que tiene por dar es valioso. ¿Y por qué es valioso? Si yo me contesto con total serenidad, es que esto de verdad es valioso porque o va a servir para, yo tengo el combustible y soy capaz de hacer esa alquimia de la que te hablaba al principio, de pasar del pánico profundo y de la ansiedad y de unas emociones extremas a un ejercicio en donde yo transformo eso en energía. Y ahí hay un montón de ejemplos.
Hay gente que salta detrás del escenario para subirse la energía. Hay personas que gritan, hay personas que cantan. Existe una vía infinita de soluciones, pero la más importante es que yo esté segura. Y si me salta una de esas cucarachitas que dice, ay, sí, sí estoy segura, pero mate la cucaracha, resuelve el pero. Y es una cucaracha, o sea, un animal que sobrevive a una cantidad de Una bomba cosas. nuclear. Exactamente. No es un zancudito. Véala con esa lupa, pero además de verla con esa lupa, mátela con gana. O conviva con la cucaracha. Pues saben qué, yo no estoy segura. Cuando estaba haciendo esto me encontré unos números que no necesariamente son los más claros, pero igual se los quiero compartir. Tu seguridad también cambia cuando reconoces que no te lo sabes todo, porque ahí a la lista de lo que no sirve, sumemos ese. Nadie se lo sabe todo, nadie es perfecto, nadie es el más nada. Cuando yo iba a hacer el primer discurso que di en mi vida, que fue un discurso que di en mi universidad como invitado especial a los grados de los posgrados, empecé diciendo como, si algo que, si algo he aprendido en estos ya año y medio, pero yo dije en ese momento como meses, de crear de instinto, es que la mejor forma de liderar es con la vulnerabilidad. Así que quiero contarles que hoy es mi primer discurso que estoy dando enfrente de más de X personas, pero que lo voy a hacer con mucho cariño. Algo así comencé y eso me permitió soltarme para el resto del discurso. Y ya estaba súper libre. Y a las personas les permitió conectar a un nivel mucho más profundo conmigo, porque entendieron quién era yo y en qué posición estaba y cuáles eran las emociones que estaba sintiendo. Y es cuando estas palabras que de verdad las hemos vuelto sin querer o con intención cliché toman fuerza. Y es, sí, vulnerabilidad, sí, es necesaria, pero tiene que ser estratégica. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo te estoy entregando esos momentos de vulnerabilidad que te van a permitir entender mejor la idea, no conocerme mejor a mí, porque eso es una mentira. Yo no necesito contarte cuántos hijos tengo, si tengo mascota, no, eso no te interesa. Si mi salud es A, B o C, si estamos hablando de salud y mi tema de salud tiene que ver, bienvenido. Pero si no se vuelve un tema, y ahí yo creo que nos podemos ir a nuestro viaje y de hacer de la idea un recorrido, se vuelve un tema que te lleva emocionalmente a otro lado y que no nutre tu idea. Entonces, vulnerabilidad, sí. Coherencia, siempre. Y ya estamos del otro lado, porque eso te da confianza. Pau, ahora sí vámonos de viaje. Listo. Si el tema de, o sea, si para TED comunicar una idea es llevar a alguien en un viaje, uno como conversador, como guía turístico, ¿qué significa para ti ser un buen guía turístico? Sí es cierto que yo debo llevar a las personas de la mano. Y cuando hablamos de un viaje, lo que yo veo que es absolutamente práctico es que no dejes cositas sueltas. Que yo mire que si esto es un juego, todas las fichas casen para que lleguemos a resolver el juego. Que si yo te estoy diciendo que esta es mi experiencia emprendedora, pues yo vaya por la narrativa sin exagerar. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Y es, eso no quiere decir contar cuento. Porque es que estamos confundiendo un montón ese pedacito y también lo veo más activo y más explosivo en nuestro proceso de curaduría y en otros procesos de preparación. Ah, no, entonces yo ya te echo el cuento de los pajaritos y del amanecer, porque me parece súper lindo, porque me hablaron de contar historias. Eso es muy distinto. Construir un viaje, hacer una experiencia narrativa que ensamble muy bien las ideas, es eso, es explicar por qué empecé aquí, cómo de aquí salté aquí, qué de ahí me llevó a todo esto, qué pasó en cada uno de esos momentos, cómo llegué hasta allá. Pero hay otro elemento y es que yo debo narrar redondito. Todas mis ideas, todos mis momentos de comunicación exigentes deben ser redonditos. En donde yo empecé, termino. Y si no termino ahí, termino muy cerquita. Porque esto de unir los puntos es algo que ya no hacemos. ¿No? Mira, Paula, acá te entrego una lista de opciones.
ay, mucha suerte con esa lista, porque con eso no voy a hacer yo nada o saco mi propia conclusión. Entonces, por eso Ted siempre ha sido muy reiterativo en construir un viaje, en irnos de paseo, en llevarme de la mano por toda la aventura. Pero eso no quiere decir adornar con historias la aventura. Asumiendo que ya tengo una idea. Listo. O sea, ya tengo una idea. Tú sabes que tenemos una idea, pero asumiendo que tengo otra idea. Y estoy buscando cómo construir ese viaje. Para Ted, o según Ted, la razón número uno por las que las charlas no transmiten un mensaje significativo es porque el conversador, entre comillas, porque ellos decían speaker, no tiene un plan adecuado. Y cuando decían no tiene un plan adecuado no significaba tener un A, B, C o saber lo que iba a decir, sino que ellos hablaban de una palabra muy poderosa que tú dijiste ahorita y es el through line. Y el through line es el hilo narrativo, el eje central de la historia. ¿Cómo podemos identificar o construir ese viaje al que queremos llevar a las personas para que la idea quede lo más claro? Y no solo lo más claro, sino que la idea verdaderamente logre tocar los corazones y las mentes de las personas a las que les hablamos. Yo te voy a hacer un dibujito acá. Imagínate que nosotros queremos explicar este elemento Ujú, que tenemos aquí abajo, que no sé si se vea. Y para explicar este elemento, yo voy a utilizar todos estos recursos, ujú. ¿cierto? Todo lo que tenemos acá. Bueno, acá hay un lapicero. Voy a narrar para los que no están viendo. Pero para los que no están viendo. Hay un lapicero, un vaso y un cuaderno y otro vaso. Listo. Y el recurso que yo voy a explicar es lo que sostiene todos estos elementos. Yo puedo decir, acá hay un cuaderno, acá hay un vaso, acá hay un posavasos, acá hay un esfero y esta es una base de madera con una pata que además se puede subir y bajar y que sirve para sostener cosas. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es cierto. Listo. ¿Eso es narrativo o no es narrativo? Cero. Cero narrativo. Diferente si yo te digo, mira, resulta que para los momentos de trabajo más productivos, nosotros necesitamos un solo elemento. Es una mesa. Y tú me vas a decir, mesa, Paula, o sea, ¿qué me estás hablando? ¿Eso quiere decir que sin mesa no podemos trabajar? Te voy a decir, mira, analicemos lo siguiente. Si tú y yo tenemos unos elementos para escribir y necesitamos apoyar, ¿va a ser cómodo trabajar en la pierna o va a ser más cómodo trabajar sobre la mesa? ¿Tú qué opinas? Es sobre la mesa 100%. Claro, y si yo además necesito varios elementos para escribir o uno solo, ¿dónde lo ubico con facilidad para poderlo emplear? En la mesa. En la mesa. Y si además de eso, pues como vamos a estar un largo rato conversando, porque una reunión y un espacio de trabajo no necesariamente es corto, pues necesitamos una tacita de café, un vasito con agua, la bebida que nos guste. ¿En dónde la tenemos? ¿En la mano con el lápiz, con el cuaderno y sobre la pierna? ¿O en dónde? En la mesa. Eso hace que la mesa sea un recurso absolutamente poderoso, ¿no crees? 100%. Tenía una pregunta y es, ¿hay muchas formas de comunicar lo que es una mesa? Hay muchas formas de hilar una historia o una narrativa para contar la importancia de una mesa. ¿Cómo podemos elegir cuál es ese hilo narrativo que queremos utilizar en nuestras ideas? ¿Cómo podemos identificar cuál es el nuestro? ¿Qué lo hace nuestro también? La clave está en el objetivo. Y por eso yo te enuncié qué tipo de mesa y para qué estábamos usando la mesa. Porque yo también te puedo contar una historia súper emocional de la mesa que heredé de mi abuela. Y va a tener otro sentido, otros elementos y se va a acompañar de otra manera. Aquí es yo qué objetivo tengo, qué quiero que tú vivas de esa mesa, qué te va a servir de esa mesa y a partir de ahí qué elementos le pongo a la mesa para que tenga sentido. Entonces el primer elemento que tenemos que identificar para poder construir el hilo narrativo es el objetivo, El hacia dónde queremos objetivo. ir. Entonces, tengo mi idea, defino mi objetivo. Con mi idea y con mi objetivo, elijo los elementos que van a acompañar a mi idea. Y luego los ensamblo de una manera impecable. Yo no te conté ningún cuento, yo no te conté que el agua es del nacedero de la montaña más bonita que hay en el planeta, tampoco te conté que el cuaderno es artesano, no, nada de eso, tú no necesitas nada de eso, porque mi objetivo es que tú entiendas la relevancia de la mesa en un espacio de trabajo. ¿Que se puede narrar otra historia distinta? Claro que sí, pero fíjate que los elementos son simples.
Ahora, no los cuidamos y no los utilizamos de la manera correcta. En una conversación uno no solamente tiene que preocuparse por uno qué va a decir, sino que yo creo que lo más importante es uno preocuparse porque la gente lo entienda. Y este episodio está lleno de frases, pero igual se las voy a leer. Encontré una frase que decía: el speaker, o el conversador en este caso, porque nosotros creemos en los conversadores, debe transmitir la idea de manera que el público pueda entenderla. Cuando uno lee esa oración, a simple vista uno dice: fácil, entendí. Uno tiene que comunicar las ideas para que la gente pueda entenderlas. ¿Qué significa que la gente entienda las ideas? ¿Cómo puedo comunicar algo de una manera realmente impactante y que sí le llegue a las personas y que verdaderamente, en todo el sentido de la palabra, entiendan lo que estoy diciendo? A mí me encanta dejar tareas para que esto se entienda, para que las personas lo apropien, para que esto no se vuelva una cátedra magistral. Una tarea es, en un espacio de amigos, de familia, de gente muy cotidiana para ustedes y para ti, hagan una prueba. Pídanle a las personas que cierren los ojos y guíenlas con la voz y díganles que se imaginen una silla sin decir una sola palabra y que a la cuenta de 3, después de que ustedes les dan tiempo para imaginarse la silla, en voz alta, todos al tiempo describan la silla. Una cosa tan sencilla, aparentemente, como una silla. Van a encontrar tantas características y definiciones de silla como personas en la sala. Eso es delicioso, porque eso es entender la complejidad que hay detrás de las ideas. Entenderlo, tocarlo y sentirlo. Ahora, ¿cómo se desenreda ese nudo? Se desenreda probando la idea, entregándola, compartiéndola y midiendo qué tanta comprensión tiene la otra persona. Pero ya lo dijimos y lo repito, no es ¿me entendiste? Porque tú amablemente me vas a contestar sí, o si eres más agudo me vas a decir no. Eso no me resuelve mi pregunta. Yo lo que necesito es que tú parafrasees lo que yo dije. A ver cómo lo entendiste. Paula, sí, el posavasos o el portavasos o como se llame es fundamental en las oficinas y en los espacios de trabajo. No, mi idea no es esa. Tengo un reto. Entonces, sí, cuido mi lenguaje. Entre más cotidiano sea el lenguaje, no urbano, no jerga, sino cotidiano y transversal, mejor. Cuido ese ensamblaje que hay entre las partecitas de mi idea para que no te queden huecos, porque los huecos los llena la imaginación o se quedan con un vacío. Y cuando hay vacío y no se resuelve, pues me voy por el vacío. Y también trato de buscar públicos ácidos y ese es un ejercicio que en alguno de los 1000 recursos para hacer una charla TED está y es entrégale tu charla a un niño menor de 8 años o a una persona mayor de 90 años. A ver qué pasa. Si esa persona te entiende la charla a la perfección, estás del otro lado. Si te entiende y te atiende, las dos cosas. Si esa persona no te entiende, te hace preguntas, ahí es donde tienes que afinar. Y no es un tema ni de edades ni de género, es un tema de diferencia de conocimiento. Probablemente un niño o una niña en esa etapa tiene una curiosidad gigante, les aburren los términos densos y no los entienden, entonces se vuelve un filtro súper poderoso. Y una persona con un montón de conocimiento y experiencia también va a ser un gran cuestionador de esto que estamos planteando. Entonces es un ejercicio a prueba de todo. Dijiste que los entiendan y los atiendan. ¿Cómo podemos lograr que la gente nos atienda y de verdad nos preste atención a lo que queremos decir? Ahí viene un concepto que es bien especial y se llama oportunidad. Resulta que yo sí tengo que mirar el momento oportuno para entregar mi información. En tu escenario en el que viene hay una particularidad y es que tienes una audiencia cautiva, pero ahí hay un error gigante y es que yo asuma que la gente me
tiene que oír. Como están ahí sentados y ya se inscribieron y se van a estar todo el día, me van a oír. No pasa. Eso no es un hecho. Entonces, error 1, doy por hecho que la gente me va a atender. Error 2, creo que mi idea es tan magnífica que tú la tienes que oír. No. Nadie tiene que nada en esta historia. Error adicional es que yo descuide interés, atención e intención. Los 3. Los tengo que cuidar los 3. Mi tema tiene que generar interés. Eso quiere decir que tiene que conectar con la audiencia. ¿Retador? Sí. Intención. La gente debe estar dispuesta a oírme. Atención, la más difícil. Porque estas dos medio las administramos. Esta no es nuestra. Esta es de cada persona que está del otro lado. ¿Yo qué puedo hacer? Con mucho cuidado, llamar la atención. En mi mejor versión de análisis es buscar mantener la gente conectada. No es pararme a bailar cumbia en el escenario, ni hacer malabares, ni hacer show. Es siempre estar buscando la atención de la gente. Todo el tiempo. La recojo. No la doy por hecho. ¿Cuál es la mejor forma de captar la atención de las personas desde el segundo 1? Entrégales la idea. Hazlos dueños de la idea. Te voy a poner un ejemplo. Hace un buen tiempo, cuando esta reserva cultural y natural que nosotros tenemos en Colombia, que se llama Chiribiquete, no era pública, no se había, digamos que descubierto, sí, porque ya estaba documentado y demás, pero no se había entregado a la comunidad, a la gente, al país. La persona que hizo todo el proceso de investigación y que por una cosa del destino aterrizó en ese lugar de emergencia, porque esa es la historia real de cómo encontramos Chiribiquete, la persona decía, pero ¿yo qué hago si además me asusta abrir este universo tan particular, lleno de historia, y que de pronto la gente no lo cuide, no lo valore, no lo vea como realmente es? Chiribiquete, y lo voy a decir súper escueto y muy a mi manera, no como una experta, es uno de los puntos de tradición, de historia, de arqueología y de investigación de nuestros orígenes más importante. Eso no es menor. Y esta persona se iba a parar allá a hablar del tema. Con esas barreras y con muchas más. Y decía, más es que de pronto ni les importa. ¿Quién sabe si algún día estas personas que están ahí puedan ir? Que quieran hasta de pronto, pero que puedan ir no sabemos. La tarea fue, entreguémosle Chiribiquete al mundo, que el mundo sea responsable del hallazgo. Ese fue el minuto 1. Un llamado a que todos entendiéramos la importancia de este lugar y por qué todos éramos responsables. Hizo toda la diferencia. Y por si acaso la charla era densa. La charla la hizo Carlos Castaño, un gran investigador, por si la quieren buscar. Ahorita hablabas de interés y atención. De interés e intención. Y decías que lo podíamos controlar. ¿Cómo podemos controlar el interés en nuestra idea y la intención en nuestra idea? El interés, manténme cerquita, enganchada, todo el tiempo. Dame elementos que me permitan saber que yo soy parte de lo que estás diciendo. La intención es que tú me demuestres que eso que tú me estás entregando es posible para mí, es factible para mí, que yo puedo hacer algo con eso. Si tú me pones esos 2 elementos, yo voy a estar ahí pegadita, porque yo lo veo valioso para mí. Si tú me hablas de algo muy bueno, muy grande, maravilloso, pero no me cuentas yo qué tengo que ver ahí, yo simplemente lo voy a dejar pasar, a menos que tenga un vínculo natural con la idea que me estás entregando. Para ir redondeando este tema de la construcción de las ideas, ahorita hablabas de que es importante no dejar cabos sueltos, es importante no dejar ideas que nos sumen a la narrativa y a la idea que queremos comunicar. Y ahí volvemos al tema de la simplicidad. Y es que para mí menos es más. ¿Cómo
cómo podemos identificar qué decir y qué no decir, y cuánto decir, porque a veces Dani y yo tenemos un debate continuo y es que en los libros de negocios se dice más de lo que se debería. Entonces, en las charlas, ¿cómo evitamos este mismo error? La primera misión que yo debo hacer es ponerme un reto. Y es que lo que yo no digo en un minuto, no lo digo en una hora. Si yo entiendo esa frase y la cumplo en mis ejercicios de comunicación, lo que voy a hacer es que voy a exprimir tanto, 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 tanto que me voy a quedar con lo no negociable. Y a partir de ahí, yo ya puedo generar derivaciones o complementos, pero voy efectivamente de menos a más. ¿Cuál es el error usual de construcción? No, yo me lleno de información, hago los estudios, jalo esto, hago lo otro, traigo los datos. Entonces yo lo que tengo es como esas imágenes de esos escritorios de la gente llena de libros y de cosas que no les cabe más. Y de ahí tengo que sacar una conversación de 10 minutos. Pues primero se me va a ir la vida. Y segundo, estoy haciendo el ejercicio a la inversa. Entonces, la mejor recomendación es preparo como si solo hablara un minuto. Ahora, aclaración, esto no es la técnica del elevador. Ojo, las técnicas no todas son para todo. Y no me voy a meter en la explicación, porque además es fácil de buscar en internet y de encontrar 1000 opciones. No, por ahí no es. Es que yo tome esa idea y la lleve a esa esencia, a la nuez, y le sacuda todo lo demás. Todo lo demás pueden ser verbos innecesarios, adornos innecesarios, datos innecesarios, y yo la puedo entregar en una lineecita. Si es así, yo ya tengo una base sólida y va a ser mucho más fácil pensar, ahora, ¿tú qué necesitas realmente para entender mi idea? Y ahí sí existe camino, porque cuando yo te planteo una idea, a tu cabeza vienen preguntas naturales. No tenemos que hacer ningún esfuerzo ni ser ningunos científicos y podemos probar. Y es, cada vez que yo te planteo algo, tu cabeza empieza, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero por dónde? ¿Pero para quién? ¿Si será para mí? Eso es lo que me permite argumentar. Y aquí has tenido conversaciones que también se enfocan en esto y queda la tarea de mirar cuáles son para los que quieren profundizar en el ejercicio. Pero si yo tengo la nuez, si yo tengo la esencia, extenderla para lograr el objetivo va a ser muy fácil. Si yo en cambio tengo una telaraña llena de elementos y que a veces tiene un huequito por acá por donde se me puede ir todo, va a ser súper retador. Ya logramos identificar qué es una buena idea, cómo identificar una buena idea, cómo tener conversaciones para poder lograr llegar a una buena idea, que lo ideal, según lo que dijiste, es contar. Pero no solo eso, sino que la idea sola no vale y entendimos cómo construirla, cómo crear un hilo narrativo. Me parece importante aterrizarlo con ejemplos. ¿Y cuáles ejemplos quiero ir? Quiero ir a todas esas personas que has ayudado a preparar. Cuando hablábamos me decías que has preparado más de 1000 cerebros, 1000 personas que han dado charlas y que se han atrevido a estar en el escenario. Y me gustaría entender, de esas 1000 personas que tuviste, las que sobresalen y que tú todavía te acuerdas de ellas, ¿qué hacen diferente? En este laboratorio que mezcla lo corporativo con los escenarios de transmisión de conocimiento, existe un cadáver exquisito. Esa es la mejor palabra, porque vas a encontrar todo tipo de referentes. Pero hay una serie de personas que sí marcan y dejan una huella distinta. ¿Qué hacen? Uno, se quitan las capas de la cebolla. ¿Esto qué quiere decir? Yo no soy la presidenta de tal, yo no soy la vicepresidenta de tal, yo no soy el mega o la mega emprendedora exitosa, yo no soy el miembro de junta, yo no soy el académico, no, eso se lo quitan. ¿Para qué? Para que lo que brille sea la idea. Eso no es una tarea fácil, porque usualmente esas capas son las que en teoría validan y le dan fuerza a la idea. No, no es verdad. En este caso no, no es verdad. Las ideas más poderosas las han tenido personas súper sencillas. Y en el camino de TED hay un recurso que yo les comparto con mucha frecuencia y es una charla de el
primer niño que se paró en un escenario TEDx, que se llama Richard Turere. Es un niño en África, no les va a dañar la charla, pero un niño, ¿qué capas de cebolla puede tener? Cero. ¡Cero! Ahora, cuando uno mira esa charla y ve lo que ese muchachito planteó y cómo eso transformó su comunidad, uno dice, oh, pero de verdad, nos estamos equivocando. O sea, uno se encuentra con eso y dice, vamos haciendo mal la tarea. Entonces, primero, se quitan todas las capas. ¿Para qué? Para, ni siquiera para parecer ellos, sino para que la idea sea la dueña del ejercicio. 2, la construyen tan transversal, tan universal, que así el tema sea el bosón de Higgins o un elemento científico que sirve para controlar el movimiento de otra persona, o esos temas que tú dices son densos, son técnicos, se vuelve absolutamente entretenido. Porque cuando yo lo hago transversal, a cualquier persona le gusta y le sirve y es rico. Y lo otro que ocurre es que cuando tienen el objetivo claro y pasa todo esto que hemos conversado, la idea es nítida. O sea, tú no tienes que quitarle y hacer esfuerzo como audiencia para decir, no, otra vez, me quería hablar de qué, de liderazgo, de comunicación, de desarrollo personal, ¿de qué me estaba hablando? No, no, la idea es impecable, impecable. Entonces, esos 3 elementos hacen ideas excepcionales. Y usualmente hay una pregunta, y es que sí, en los escenarios que yo he curado y en las personas que he descubierto, hay gente así, un montón, con unas iniciativas que te explotan la cabeza, con una base de ideas que tú dices, qué delicia que esto exista. ¿Podría haber más? También. Vamos a preguntas de seguidores, Pau. El seguidor es Sebastián Monterb, literal con B al final. ¿Cuál crees que es esa habilidad blanda que más se necesita para forjar personas exitosas? Me fascina la pregunta, porque me da espacio para seguir proponiendo un cambio. Y es que no les digamos habilidades blandas. Eso es un error, porque si las miramos, en realidad son características esenciales que no se comparan con tener un título profesional, que no se comparan con una formación técnica, ni se subsanan con eso. Entonces, si entendemos que son habilidades estructurales, la otra variable es, existe una habilidad transversal. Y no es muy difícil adivinar cuál es. La habilidad comunicativa. Pero eso es diferente a la comunicación, entendida como oralidad. La habilidad comunicativa es la que me permite a mí ordenar las ideas. La habilidad comunicativa es la que me permite a mí sentarme contigo y establecer una relación distinta. Me permite liderar, me permite transformar mentes, me permite conducir a las personas a la acción. Y curiosamente es la que nos permite evolucionar. Entonces, esa es. Vamos por un ¿qué prefieres? Un zigzag. No lograr ser nunca un buen guía turístico, es decir, llevar a las personas en un camino de un punto A a un punto B, o no lograr transmitir la idea de manera que el público pueda entenderla. No lograr ser un guía turístico. Es decir, prefieres el desorden y que la gente entienda lo que Y que quisiste como decir. sea entienda. Porque es que qué tal esta historia divina, perfecta y nadie entendió nada. No, qué triste. Tener una buena idea y no saber cómo comunicarla, o tener una idea regular pero ser excelente comunicándola. Uy, qué desafío. Aprender a comunicarla, pero teniendo una buena idea. No No, se vale. te toca escoger. Está bien. Tener una buena idea. Tomar decisiones con el corazón, con la cabeza o el estómago. Con el estómago siempre. Y la última, hacer muy buenas preguntas, pero tener muy mala escucha. O ser excelente escuchando, pero hacer muy malas preguntas. Ser excelente escuchando. Sacrifico la forma de hacer las preguntas. Pau, mil gracias por el ratico. La verdad que la pasé muy bien, nos reímos mucho, pasaron mil cosas. La gente no se va a dar cuenta qué pasó. Ahí le guiñé el ojo a la cámara.
Pero gracias, no solamente por estar acá, sino por la oportunidad de permitirme comunicar una idea brutal que la gente va a saber cuál es en unos meses en el escenario de TED. Para mí es un sueño, así que te lo agradezco infinito. No, al contrario, qué delicia de conversación. Aquí nos podríamos quedar el día entero. Espero que de aquí no solo salgamos con esa charla poderosa, sino con una cantidad de personas pensando cómo hacer el ejercicio distinto. Dani, ven por la foto.